Hola y bienvenidos a una nueva materia de esta diplomatura en programación. En el día de hoy vamos a arrancar con el concepto de algoritmos. Nosotros ya venimos trabajando hace varias materias ya con la programación en C y empezamos a ver ciertos conceptos muy básicos y fuimos construyendo sobre esos conceptos. Estuvimos viendo el concepto de arrays también y ahora vamos a pasar a trabajar un poco más en el código, en los programas, para lograr ciertas cosas o desarrollar cierto tipo de lógica y de funcionalidad en nuestros programas, y nos vamos a centrar en algunos algoritmos que son de uso común o bastante utilizados en el mundo de la programación en general, ¿sí? Si recordamos un poco el concepto de qué era un programa, o incluso podríamos decir que es también un algoritmo, es básicamente esto que vemos ahora en pantalla, ¿sí? Ese concepto de caja negra o caja gris en este caso, que tiene entradas y produce una salida. Si hay algo en el medio, ¿sí?, que es lo que nosotros trabajamos, el código de nuestro programa, el código de nuestro algoritmo, ¿sí?, que es el que produce esas salidas. Básicamente un algoritmo no deja de ser eso mismo, ¿sí?, y nosotros lo podríamos representar de distintas formas en los distintos lenguajes de programación. Por lo general podemos abstraernos y hablar del concepto de funciones o procedimientos, que ya algo de eso habíamos tratado en alguna de las materias anteriores. Bueno, cuando nosotros trabajamos con algoritmos, estamos justamente hablando de este mismo concepto. El algoritmo es un pedazo de funcionalidad que nosotros tenemos, que codificamos en nuestra computadora, que va a tener unas ciertas entradas y va a producir una cierta salida. Después también, fíjense esta imagen. ¿Se acuerdan qué era esto? Estos son chips de memoria, obviamente lo que tenemos dentro de la computadora. Y cuando nosotros exploramos este concepto, nos habíamos enfocado en uno de esos pequeños chips que componen toda esa plaqueta, ¿sí? Y decíamos, bueno, ese es un pequeño módulo de memoria, y habíamos hecho este tipo de analogía en donde ese pequeño chip lo dividíamos en una especie de celda, en una matriz, cada cuadradito representando un lugar en esa memoria. Esto lo hicimos en la materia anterior, en donde empezamos a explorar el concepto de los arrays, ¿sí? La idea era básicamente abstraernos un poco, comprender que teníamos guardada en la memoria de la computadora, se guarda nuestra información, los datos que nosotros trabajamos, los datos que almacenamos, que creamos y que vamos manipulando en nuestros programas, y era abstraernos de ese concepto e irnos directamente a esa grilla y empezar a comprender cómo se utilizaba la memoria en nuestros programas. Nosotros vimos que por un lado teníamos los tipos de datos simples en su momento, enteros, números básicamente. Después vimos el concepto también de chars, que eran un tipo de datos básico que tenemos en C. Y después habíamos también visto el concepto de los strings, ¿sí? Entonces, en esta abstracción, ahora sí, nos retrotraemos del dibujo de la memoria, ¿sí?, y la grilla. Básicamente nos queda una grilla en donde nosotros tenemos ciertos espacios en memoria en los cuales vamos a trabajar. Y si recuerdan un poco, cuando en la materia anterior empezamos a tocar el tema de los arrays, arreglos, vimos que los strings, si bien no son un tipo de dato básico para C, ¿qué eran? Bueno, básicamente era un array de caracteres, ¿sí?, que terminaban con un carácter especial al final, el null, ¿sí?, ese barra cero que nos daba la marca de fin, pero no dejan de ser letras, tipo de dato simple, el char, uno al lado del otro, que nos va a permitir componer lo que denominamos un string o una cadena de caracteres. Entonces, los strings no eran ni más ni menos que este concepto del array, del arreglo que nosotros empezamos a ver en la materia anterior. Entonces ahí, ahora vemos ahí en pantalla lo que sería un array típico, ¿sí?, en donde nosotros podríamos tener o caracteres o números o algún otro tipo de dato simple almacenado dentro de ese arreglo, ¿sí? Muy bien. En este caso, fíjense, ahí tenemos un ejemplo de un array típico de, supongamos, enteros, ¿sí?, algunos números. Tenemos del 1 al 8, están todos desordenados, ¿sí?, y esto es lo que nosotros representamos en nuestra computadora, en un programa típico que podríamos programar en C, ¿sí? Ahora, muy bien, nosotros como seres humanos estamos viendo este arreglo, ¿sí?, y automáticamente vemos todos los números que tenemos que están disponibles.
Ahora, si ustedes recuerdan cómo nosotros trabajábamos o las cosas que estuvimos haciendo en nuestros programas, en realidad la computadora no lo ve de la misma forma que nosotros lo vemos como los humanos, que enseguida con un solo paneo de ver esta imagen vemos en dónde está cada una de las cosas, sino que en realidad la computadora lo ve más o menos como esto. Es como si fuera una especie de casilleros que están cerrados para la computadora, y cuando tiene que ver qué es lo que hay en cada lugar, tiene que ejecutar una instrucción, tiene que acceder y ver realmente qué es lo que hay. No tiene una forma de verlo todo al mismo tiempo como por ahí lo podemos procesar nosotros a nivel humano, ¿sí? O nuestra vista. No deja de ser algo secuencial, ¿sí? Que nuestros programas van ejecutando, y tenemos que manipular con las sentencias que nosotros tenemos ese espacio de memoria y acceder uno por uno y saber en cada caso qué es lo que hay ahí adentro. De vuelta, en esta imagen lo que vemos son debajo de cada casillero los índices, ¿sí? Cuando nosotros supongamos que este array se llama números, nosotros hacíamos números, corchete 0, cierro corchete, y ahí estábamos, por decir, indexando, apuntando al primer casillero de este grupo, y era como si abriéramos, para la computadora es como si abriera la puerta y pudiera acceder a lo que hay ahí. Para leer la información que hay, ¿sí? Ese número que está atrás de esa posición 0, o poner algo en esa posición, ¿sí? Pero para la computadora es como si figuraran a modo de información que no está completamente accesible de la primera manera. Bueno, muy bien. Visto estos conceptos, refrescando estos conceptos de arrays y cómo representábamos los strings y cómo podíamos ver que la computadora, a diferencia de los humanos, ven los arrays y cómo procesan los arrays, vamos a ver algunos ejemplos y algunos conceptos más que tienen que ver con algoritmos bastante usados en los distintos lenguajes de programación, que tienen que ver con la búsqueda en sí. Y de vuelta, este concepto de entrada, salida, esa gran caja gris, en donde lo que vamos a ver ahí es básicamente el algoritmo. Entonces supongámonos un programa que en realidad lo que tuviera que hacer es buscar en ese array, en ese conjunto de casilleros, por decirlo de alguna forma, qué es lo que realmente ve nuestra computadora. Recibe un conjunto de casilleros, no sabe lo que hay ahí adentro, ¿sí? No lo puede ver como los humanos, y la idea es que ese algoritmo, esa gran caja negra, lo que tiene que hacer es devolvernos un booleano, devolvernos un true or false, un verdadero o falso, si alguno de esos valores, si un valor que nosotros estamos buscando se encuentra o no se encuentra dentro de ese arreglo, por decirlo de alguna forma. Ese es el algoritmo, los distintos algoritmos de búsqueda que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y que vamos a empezar a trabajar para empezar a codificarlos en C y aprender a ver cómo funcionan. Ese sería el algoritmo en el que nosotros nos queremos centrar. Buscar un valor dentro de un arreglo, ¿sí? Ahora, para empezar a evaluar un poquito si un algoritmo es mejor que otro, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas y aprender algunos conceptos básicos que tienen que ver con saber si está bien diseñado o cuál de estos algoritmos puede ser que sea mejor que el otro. Y por lo general el concepto que vamos a utilizar es el concepto en forma general de diseño del algoritmo. Pero si nos podemos a pensar a qué nos referimos con el diseño, obviamente nosotros estamos hablando de programas que tienen que estar correctos, que tienen que compilar bien y que tienen que funcionar. Ahora, dentro de lograr el cometido, en este caso de encontrar, ¿sí? O no, decirnos verdadero o falso si un valor está o no dentro de ese arreglo, el objetivo de buscar, pueden cumplirlo efectivamente muchos algoritmos, pero algunos van a estar mejor o peor diseñados que otros. Y ahí podemos empezar a pensar un poco ¿qué serían estos criterios? Bueno, por un lado podríamos decir el algoritmo que funcione más rápido, ¿sí? En ciencias de la computación nosotros nos referimos a eso como el tiempo de ejecución de un programa. Podríamos pensar también otro tipo de criterios como qué tan fácil de leer es el programa, qué tan mantenible es, cuánta memoria utiliza. Puede ser que un programa sea más rápido pero utilice mucha memoria y nosotros necesitemos en algún caso tener menor memoria y demás. Hay varios criterios que nosotros podemos utilizar. En ciencias de la computación, uno de los conceptos más importantes tiene que ver con esto, con el tiempo de ejecución
de un programa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva, podríamos decir en promedio, o cuánto tiempo lleva en su límite máximo o en su límite mínimo encontrar la solución al problema que estamos planteando con ese algoritmo? Entonces, vamos a centrarnos en lo que es el tiempo de ejecución. Y ahora lo que vamos a ver es conceptualmente algunas notaciones que se utilizan. Esto no es importante y no es algo que tengan que saber de memoria ni recordar. Nosotros vamos a ver este concepto, obviamente porque existe, tiene algún tipo de fórmulas matemáticas que ya las estuvimos viendo en algún momento, pero más que nada es para que ustedes sepan que este concepto existe y que hay una forma en ciencias de computación justamente de ser relativamente detallistas, si podríamos decirlo de alguna forma, y poder comparar fehacientemente qué tan bueno es un programa uno con otro y tener algún tipo de notación y demás. Pero no es importante el concepto, acá es lo importante, y no aprenderse de memoria las fórmulas o las cosas que vamos a ver. Entonces, volviendo al concepto, estamos tratando de evaluar el tiempo de ejecución de distintos algoritmos para poder compararlos unos con otros. Entonces, en ciencias de la computación nosotros tenemos una notación que es la O mayúscula. ¿Qué significa la O mayúscula? Bueno, la O mayúscula se usa en combinación con alguna notación matemática, pero la O mayúscula significa que, y lo usamos en el contexto de tiempo de ejecución, para decir que un programa más o menos se ejecuta en el orden de, ¿sí?, X pasos, ¿sí?, o N pasos, ¿sí? ¿Y en qué orden matemático se encuentra? Veámoslo directamente en un ejemplo como para entenderlo. Estamos hablando de tiempo de ejecución. ¿Recuerdan esta gráfica en donde nosotros habíamos, en la materia inicial de la diplomatura, habíamos hablado de cuando estamos resolviendo un problema, si teníamos en el eje de las, abajo es X, ¿sí?, el tamaño del problema, y luego tenemos en el vertical el tiempo de resolución que lleva un problema. ¿Se acuerdan? Teníamos esta barrita roja, la amarilla luego, y después teníamos por otro lado la curva verde. Y si recuerdan, esto lo habíamos visto en el contexto de la búsqueda de palabras en el diccionario, o lo que podía ser también la búsqueda de un número de teléfono en la guía telefónica, en las viejas guías telefónicas. Entonces, cuando nosotros habíamos visto esto, habíamos visto tres tipos de formas de solucionar ese problema, ¿sí? En la primera, la que sería la primera que utilizamos, en ese ejemplo nosotros empezábamos a buscar hoja por hoja, ¿sí? Y esa era la que estaba identificada con esa barra, con la gráfica de la barra de la línea recta roja, ¿sí? Y habíamos dicho que a medida que el tamaño del problema se incrementaba, ¿sí?, que había más hojas por buscar, ¿sí?, el tiempo de resolución se iba a elevar. En cuanto en n, ¿sí?, a medida que la n era cada vez más grande, teníamos cada vez más hojas, nosotros teníamos que mover cada vez más hojas, ¿sí? Y si pensábamos ahí cuál sería el peor caso, por decirlo, si tuviéramos que encontrar una palabra que resulta que estaba en la última posición del diccionario, nosotros íbamos a tener que pasar por todas las hojas una por una. Entonces ahí teníamos el tamaño del problema a medida que crecía y cuánto nos llevaba el tiempo de resolución, ¿sí?, de ese problema. Ahora, en el otro caso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho, bueno, podríamos hacer un programa o una forma de solucionar este problema de encontrar las palabras moviendo de a dos hojas a la vez? Entonces, básicamente, ahí incluso siendo un programa que reducía el tiempo de encontrarlo, porque literalmente lo estábamos reduciendo a la mitad, ¿sí? Si nosotros teníamos 100 hojas en un diccionario, ahí íbamos a encontrar esa palabra luego de mover páginas 50 veces, digamos, porque movíamos dos páginas a la vez. Si bien nos podía, no era del todo correcto ese programa, que lo podíamos subsanar de última, sabiendo que nos habíamos pasado y buscar en la hoja anterior, pero más allá de eso, estamos literalmente cortando el tiempo a la mitad, lo que sería esa línea recta amarilla, ¿sí? Nosotros, a medida que el tamaño del problema, digamos, se incrementa, nosotros el tiempo de resolución también es lineal, ¿sí?, pero es la mitad ese tiempo de resolución. O sea, nosotros cubrimos más tamaño, ¿sí?, en la misma cantidad de tiempo nosotros cubrimos mayor cantidad de tamaño de problema, por decirlo. Te podemos cubrir más cantidad de hojas.
Y la línea verde, que está un poco torcida, me parece ahí, pero básicamente era esa forma que habíamos encontrado que dijimos, ¿qué tal si no partimos el diccionario en dos y nos quedamos con la parte, digamos, de la izquierda y la parte de la derecha, digamos, dividimos las hojas a la mitad y decidimos en qué lugar realmente es donde está nuestra palabra y después volvemos a utilizar esa metodología de ir dividiendo lo que nos queda de la parte del programa. Fíjense cómo mejora en ese caso. Y nosotros los habíamos especificado con unas fórmulas matemáticas. Básicamente la primera era, teníamos que realizar n pasos para encontrar esta palabra. En el segundo, que habíamos mejorado un poco, era n dividido 2, porque habíamos logrado dividir el tamaño del problema, acelerarlo por la mitad, digamos. ¿Sí? Aceleramos bastante. Y en el otro caso técnicamente era logaritmo 2 de n, por decirlo. Fíjense cómo en realidad a medida que el tamaño del problema aumenta, si primero tiene un incremento rápido, pero después casi que el tiempo de resolución se mantiene, no podemos decir estable, pero crece muy muy lentamente y el tamaño del problema se puede incrementar mucho. O sea, era una mejora realmente muy considerable, ¿sí? Bueno, estas fórmulas, la n dividido 2 y el logaritmo 2 de n, por decirlo, es básicamente lo que nosotros hablamos como lo que sería el peor caso de, y es justamente eso a lo que nos referimos cuando decimos un algoritmo, ¿sí? El tiempo de ejecución del algoritmo está en el orden de n, o en el orden de n dividido 2, o en el orden de logaritmo de n, por decirlo. Y estamos hablando, cuando decimos en el orden de, es en realidad aproximado, no nos ponemos realmente muy minuciosos y detallistas, no es una fórmula matemática exacta, sino que lo que queremos es transmitir la idea de que si nosotros tenemos un algoritmo que necesita n pasos, bueno, ese es en el orden de n veces. Si tenemos un tamaño del problema n, el peor de los casos sería los n pasos, o tenemos un algoritmo que puede resolver en n dividido 2, o un algoritmo que lo puede resolver en logaritmo 2 de n, ¿sí? De vuelta, estos son para que ustedes conozcan el concepto, ¿sí? No tienen que acordarse de esto de memoria, sino el concepto principal es saber que hay algoritmos que van a mejorar bastante la performance en relación al tiempo de ejecución unos que otros. Lo habíamos visto en la primera materia sin tener que conocer el detalle de esta notación científica, por decirlo de alguna forma. Fíjense que si nosotros miramos un poco más esto, en realidad incluso esa n dividido 2, digamos, la mitad de n, si nosotros pudiéramos alejarnos de esta gráfica, ¿sí? Hacer la gráfica cada vez más grande, o sea que el tamaño del problema que estamos viendo es cada vez más, se estira cada vez más, ¿sí? Y cada vez más nos vamos para arriba en tiempo de resolución, nos podemos hacer como un zoom out, ¿sí? Nos vamos hacia atrás en un zoom. En realidad nos tendríamos que dar cuenta, nos vamos a dar cuenta muy rápidamente que esas dos líneas que van rectas cada vez se van a acercar más unas a otras. Y esa mejora que obtuvimos con el con el segundo programa, con la segunda fórmula de solución, en realidad es casi despreciable, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque van a ir viendo que las barritas cada vez se van a ajustar y es casi lo mismo, podríamos decir. Es despreciable que uno sea la mitad que el otro. A medida que se incrementa el tamaño de nuestro problema a solucionar, en realidad casi que son imperceptibles una de otra en ese caso. La que realmente tiene una diferencia es logaritmo de n, que en este caso hasta el logaritmo 2 de n es despreciable. No nos importa ponernos minuciosos matemáticamente, sino entender el concepto, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia. Realmente nos fuimos hacia atrás y las barras en realidad se empiezan a pegar mucho, ¿sí? Así que ese es un poco el concepto de el tiempo de ejecución y el orden de, en qué orden de tiempo de ejecución está nuestro programa. Y de esto estamos hablando siempre del límite superior. Y estas son algunas de las notaciones que nosotros tenemos, que son las básicas. La idea no es tener la fórmula matemática exacta de cuánto es el tiempo de ejecución de un algoritmo, sino tener más o menos una idea. Entonces, empezando desde abajo, desde las que son las ideales o las más rápidas, ¿sí? Hacia lo que son las más complejas o las que más demorarían. Entonces tenemos un algoritmo que puede estar en el orden
del tiempo de ejecución de 1, o en el orden de logaritmo de n, o en el orden de n, ¿sí? Y fíjense que tenemos otros dos más, que es en el orden de n por logaritmo de n, o en el orden de n al cuadrado, n por n, ¿sí? Son las más utilizadas comúnmente. Ahora, esto de vuelta, lo voy a recalcar bastante mientras estemos viendo esto, no es algo que tengan que aprenderse de memoria, ¿sí? Sino saber que hay algoritmos que cuando los ejecutamos con un solo paso vamos a encontrar una solución. Hay otros algoritmos que no, que vamos a necesitar un tiempo de respuesta, pero que es relativamente bueno, como logaritmo de n, ¿sí? Otros en donde estamos en el orden de n en tiempos de ejecución, y otros que son un poco todavía más lentos, que podrían estar en el orden de n al cuadrado o un n logaritmo de n. Esa es básicamente la idea que tenemos con esta notación. Es para que ustedes sepan que exista. Si ustedes llegan a ver este tipo de notación en algún lado, más lo pueden llegar a ver en documentación en donde tiene un punto de vista más científico de las ciencias de la computación y realmente hay un análisis detallado de los tiempos. Pero en realidad todos nuestros programas tienen esto. Lo vimos en el ejemplo. En la materia 0 no conocíamos absolutamente nada de estos conceptos y ya estábamos evaluando más o menos esto mismo y viendo qué programa en realidad era un poco mejor que otro. Hay otra notación que se basa en las mismas fórmulas, podríamos decir, pero que utiliza la letra griega omega, ¿sí? Y justamente la O la utilizamos es en el orden de, ¿sí? Es para decir el límite superior, el peor de los casos, podríamos decir. Estamos más o menos, en el peor de los casos, más o menos es n, ¿sí? En el orden de n. Cuando venimos a ver qué sucedería en el mejor de los casos, en estos algoritmos de búsqueda que nosotros teníamos, utilizamos esta letra, la letra omega, la letra griega omega, y ahí vemos exactamente lo mismo. En res las fórmulas son las mismas, lo único que cambia es la O mayúscula, se cambia por la letra omega y significa o está intentando especificar el tiempo de ejecución en el mejor de los casos, el límite inferior, ¿sí? Cuando tenemos por otro lado el límite superior. En los casos de la búsqueda, piensen que lo que estaríamos haciendo es tardando, si encontramos la palabra que nosotros queremos buscar o la persona en la guía es la primera, estamos en los tres casos, podríamos decir, en omega de 1, ¿sí? Omega 1. Entonces ahí básicamente el límite inferior es 1 en los tres algoritmos, pero hay uno que el límite superior es considerablemente mejor. Hay dos que teníamos en el orden de n y uno que está en el orden del logaritmo de n, ¿sí? Y por último, este también no se utiliza tanto, ¿sí? Por lo general para comparar los algoritmos se podría llegar a utilizar en algunos casos, ¿sí? Pero las más utilizadas son las otras dos, incluso la más utilizada es el límite superior, por lo general con ese ya enseguida saltan las diferencias, pero este es como si fuera una O mayúscula con una barrita, en realidad es una letra griega, letra mayúscula, lo voy a decir en inglés, theta, ¿sí? T-H-E-T-A, para que nadie se ría, lo pueden leer literalmente si ustedes quieren, pero básicamente con esta letra estamos hablando de lo que sería el promedio, ¿sí? El caso medio en esos algoritmos. Se podría dar que hay un algoritmo donde el caso medio mejora significativamente el tiempo de ejecución con respecto a otro, ¿sí? Podría ser el caso. Y básicamente estamos hablando de lo mismo, las mismas fórmulas, ¿sí? Tenemos estos 5 casos donde realmente lo que estamos pensando es más o menos en la cantidad de veces que hay que completar la misma serie de pasos para lograr el objetivo deseado, ¿sí? Entonces todo esto lo estamos viendo en relación a la búsqueda. Así que bien, estos conceptos de poder identificar el tiempo de respuesta que tenemos en los algoritmos y que podemos decir esto está en el orden de, el límite superior está más o menos en el orden de tanto, el límite inferior está en el orden de tanto, que ese sería el omega, ¿sí? La otra es la O mayúscula. Con esto podemos empezar a ver los distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Y otra vez vamos a recordar un poquito lo que era una simple búsqueda, una búsqueda lineal en
una serie de casilleros, digamos, y vamos a recordar cómo sería el método. Imagínense que tenemos los casilleros cerrados, ¿sí? Y sabemos que hay una serie de números en esos casilleros, ¿sí? No sabemos ni en qué orden están, ni cuáles son los números. Solamente queremos saber si, por ejemplo, el número 501 está en este juego de casilleros. Entonces, para una búsqueda lineal, lo que nosotros tendríamos que hacer es, la búsqueda lineal básicamente revisa casillero por casillero, se va moviendo uno por uno, ¿sí? Entonces empezaríamos en el casillero 0, en la posición 0, abriríamos la puerta y veríamos si el número que estamos buscando está o no, ¿sí? Y ahí sabemos si lo encontramos. Ese es básicamente el algoritmo. Si no está, cerramos y nos movemos a la siguiente. Si no está, cerramos y nos movemos a la siguiente. Así la forma es al revés. Que tengo que hacer con la mano para ustedes. Pero es básicamente eso. Del 0 nos movemos al 1. Si no está en la puerta 1 nos movemos a la 2, a la 3, así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Si tuviéramos que mostrar cuál sería el pseudocódigo de este algoritmo, podría ser algo como lo siguiente. Si vamos a hacerlo bien descriptivo en una primera instancia y luego le vamos a bajar un poco el nivel más parecido a lo que sería en C o más o menos, como para poder evaluar esto del tiempo de respuesta que estuvimos viendo, ¿sí? Y para analizarlo un poquito en concreto en un algoritmo real, ¿sí? Y para poder evaluarlo. Entonces, el algoritmo sería algo como esto. Tendríamos un bucle, que es lo que dice el para y un fin para. Fíjense, y hay una serie de sentencias ahí adentro. Entonces, para cada casilla, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Lo que estamos haciendo es preguntando si en esa casilla en la que estoy parado tiene el número, si el número está en esa casilla. Si está, directamente se termina la ejecución de este programa, de este algoritmo, y retornó verdadero. Eso lo ejecuto, ¿sí? Casilla por casilla hasta que lo encuentre. Fíjense que al final de todo, si nosotros terminamos de recorrer completamente nuestros casilleros y no lo encontramos, estamos retornando falso. Pero el retorno de falso se hace justamente en ese punto, al final de todo, una vez que hayamos recorrido absolutamente todos los casilleros. No tenemos otra forma de darnos cuenta que el número no está. Tenemos que, lamentablemente, abrir una por una todas las puertas, y cuando recorrimos todo y no lo encontramos, recién ahí sabemos que retornamos falso, ¿sí? Así que fíjense ahora cómo estoy representándolo en algo más parecido a lo que sería C, como para poder ver y jugar un poco con el concepto de la n, que era lo que nosotros teníamos en esas fórmulas de el orden de n, el límite más o menos el límite superior y más o menos el límite inferior. Eso es lo que queremos analizar acá. Así que fíjense, en C nosotros podríamos hacer esto, un for, y inicializar una variable i en 0 hasta ¿cuándo? Hasta n-1. ¿Qué estamos representando con n-1? Bueno, esa indexación que nosotros hacemos de nuestro array, ¿sí? Fíjense, ahí ya aparece el concepto de n. Poner n-1 no significa que tenemos un paso menos del tamaño del problema de los n casilleros, sino que es básicamente el número de índice. Nosotros podríamos haber dicho empezando i igual 1 hasta n, ¿sí? Y después hacer alguna matemática cuando usamos el índice. Es básicamente n es lo importante. Estamos repitiendo un bucle, ¿sí? N veces. ¿Y cuál es la sentencia? Fíjense, hay una sentencia que es el if. Y estamos preguntando si número está en casilla, corchetes de i. Eso sería un poco la nomenclatura que usaríamos en el caso de estar trabajando con arrays, ¿sí? Se podría llamar casilla o casillas, por ahí en plural, y con la i indexar. Si eso es igual, si lo encontramos al número ahí, return false, return true. Y cuando termina el bucle, nuestro for, en caso que no hayamos salido, que no lo hayamos encontrado en ninguna de nuestras instancias, lo que va a suceder es nosotros vamos a hacer el return false. Lo importante a tener en cuenta acá es, fíjense, nosotros estamos hablando de este orden de n, orden de logaritmo. Tenemos que más o menos encontrar eso, y estamos diciendo esto está puesto en relación, en contexto del tiempo de respuesta de un algoritmo. ¿Cuánto tarda una sentencia return true, return false? En realidad no lo sabemos específicamente la cantidad de segundos que lleva, o milisegundos, microsegundos,
que lleva a ejecutar esa sentencia a la computadora. Pero no es eso lo importante, sino que lo importante en tiempo de respuesta y en estos casos cuando nosotros evaluamos es básicamente, podríamos decir, la cantidad de pasos, o podríamos pensar que es un segundo, es uno. Cada uno de los pasos que nosotros ejecutamos es igual a un segundo o un paso, podríamos decirlo de esa forma, en el tiempo de respuesta. No es literal el tiempo de respuesta, sino la cantidad de pasos, ¿sí? Básicamente tenemos que pensar que la cantidad de pasos van a tener más o menos un mismo tiempo de ejecución en una computadora, y si tenemos más pasos es peor que tener menos. Esa es básicamente la idea, es un poco de usar el sentido común en ese lugar. Esto no es matemática pura y súper exacta, sino que lo que tenemos que tener es, o encontrar es, aproximadamente el orden de tiempo de ejecución, más o menos, y tener una idea en general de si es algo lineal, si es exponencial, si es logarítmico. Ese es un poco lo que nosotros estamos buscando en este punto. Entonces fíjense, ahí hay algo que salta a la vista. Tanto el if como el return true, ahí eso podríamos decir, el if tarda un paso, el return tarda otro paso, y hacer un return false al final también es un paso. Pero fíjense que ambos returns en realidad se van a ejecutar una única vez si es que llegan a ejecutarse. Lo que se ejecuta constantemente ahí es el if, por cada casilla que estoy recorriendo hasta tanto no encuentre mi número. Entonces fíjense que el punto interesante acá es en el for, que nosotros tenemos, cuando tenemos un bucle for, vamos a estar ejecutando n veces ese ciclo. ¿Qué podría pasar acá o qué podríamos identificar? Bueno, acá vemos directamente mirando el algoritmo, podríamos decir, en el peor de los casos, ¿qué es lo que podría pasar acá? Directamente que no lo encontremos. Ese sería el peor de los casos. O sea, nosotros recorremos absolutamente todos los casilleros de nuestro array, ¿sí? De nuestros casilleros los recorremos absolutamente todos y no lo encontramos. O sea, y abrimos la puerta n veces. Ejecutamos la sentencia if n veces. No ejecutamos nunca el return true, pero sí ejecutamos el return false. No importa, ese 1 es despreciable. Lo importante acá es esas n veces que nos lleva en el peor de los casos. Entonces podríamos decir que estamos en el orden de n en el peor de los casos, ¿sí? En el límite superior. ¿Cuál sería el mejor de los casos en este caso? Cuando nosotros usamos la letra delta para omega, ¿no? Sí. Para definir el límite inferior, que lo encontremos en la primera vuelta. Entonces el for se ejecuta, empezamos el primer ciclo una vez, vamos al if, encontramos el número en la primera casilla, retornamos true. Está bien, se ejecutaron 3 sentencias o 3 pasos, pero en el orden aproximado, lo importante es que la n, en donde nosotros podríamos ejecutar n veces la misma cantidad de pasos. Fíjense que los pasos que se ejecutan siempre, el if, se van a ejecutar ya sea en el mejor de los casos o en el peor de los casos, pero es la misma cantidad de sentencias que se ejecutan n veces. Esa misma cantidad de sentencias, en el primer caso la vamos a ejecutar esa cantidad de sentencias al menos una vez. Y ese sería el mejor de los casos. Ejecutamos el if, se da, retornamos true, pum, hicimos 2 pasos, pero enseguida en el primer casillero, en cuanto n es 1, ahí nosotros devolvemos. Entonces podríamos decir que está en el orden de 1, ¿sí? La ejecución de este algoritmo, en el mejor de los casos, en el límite inferior. Entonces, de vuelta, si nosotros eso lo vemos en las fórmulas, una búsqueda lineal, ¿sí? El límite superior estaríamos en el orden de n, y cuando vemos lo que sería el límite inferior, utilizando la omega mayúscula, estaríamos en el orden de 1, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de búsqueda, que es la búsqueda binaria. Y acá lo que tenemos que decir es que hay una particularidad. La búsqueda binaria es ese algoritmo que nosotros habíamos trabajado con el diccionario, ¿sí? Si lo recordamos un poco y pensamos esto, llevarlo a lo que sería nuestro array, nuestro secuencia de casilleros, recordemos un poco cómo funciona esta búsqueda binaria. Y lo que hace es dividir el problema en dos y decidir qué parte es con la que se queda. Lo importante para que la búsqueda binaria pueda ser aplicada
tiene que tener una condición inicial que es justamente no sabemos si el número se encuentra en el conjunto de búsqueda, no sabemos si el número está ahí, pero lo que sí sabemos y la condición necesaria para poder hacer una búsqueda binaria es justamente lo que sucede en una guía telefónica o en un diccionario. Los datos están ordenados. Entonces acá tenemos que tener ordenados, garantizamos, ¿sí? Porque eso es el ejercicio, el ejemplo que estamos poniendo, garantizamos que los números van a estar ordenados de menor a mayor. Podría ser de mayor a menor también, eso es indistinto, pero tienen que estar garantizados de estar ordenados. Sabiendo que los números que están ahí dentro están ordenados, nosotros podemos ejecutar la búsqueda binaria. Lo interesante, o también para recalcar, es que no estamos garantizando que estos son secuenciales los números, ni que arrancan en un número en particular. No estamos arrancando en el 1 ni en el 10, no sabemos en qué número arrancan, lo que sí sabemos es que están ordenados. Yo podría tener el 22, 30, 45, 103, 500, 701, 800, ¿sí? Pero van a estar ordenados. Fíjense que los números que yo repetí estaban ordenados de menor a mayor. Ahora realmente no sé cuáles son los números que están ahí adentro. Entonces, ahora sí, veamos qué haríamos en este caso para buscar en forma binaria. El mejor algoritmo que habíamos encontrado de buscar en el diccionario es exactamente el mismo. En este caso, supongamos que queremos ver si el número 500 está dentro de este arreglo. No sé qué números hay, solo sé que están ordenados de menor a mayor. Entonces lo que haría es, iría más o menos al medio. Voy a abrir el casillero del medio. Supongamos, puede ser el 3 o el 4, porque en este caso es par la cantidad de casilleros que tengo, pero supongamos que abrimos el 4, ¿sí? El número que encontramos en el casillero 4, lo que decimos es, si ese número es menor al que estoy buscando, ¿sí? O sea, si mi número es mayor a lo que estoy viendo ahí, mi número, si el primer caso es encontrar el 500, terminé, ¿sí? Terminé en un solo paso. Ahora, si el número no es el mismo, ¿sí? Y yo lo que tengo que decir es, el número que yo busco, ese 500, ¿es mayor a lo que hay en este casillero? Si es mayor, ya sé dónde tengo que seguir buscando. Entonces ahí hice una división del problema, ¿sí? En dos partes, por un lado y por el otro. Entonces ahora decido con qué parte me quedo y cuál es la que descarto. Supongamos que el 500 no está y el número 500 es mayor al número que estoy viendo. Entonces digo, todo lo que está atrás mío en la derecha, ¿sí? Perdón, a la izquierda, todo lo que está a la izquierda lo descarto. Y ahora miro, ¿sí? La posición de la derecha, me quedo con todo lo que hay a la derecha. Y ahora mi problema lo dividí y lo digamos, eliminé la mitad del problema. Y ahora vuelvo a arrancar. Solo me quedo con esa subsección, ¿sí? Del arreglo y vuelvo a hacer lo mismo. Divido a la mitad. Yo había mirado, entonces supongamos que me quedé con la casilla 5, 6 y 7. Otra vez vuelvo a hacer lo mismo y ahora sí tengo un número impar. Abro la casilla 6. ¿Sí? Y ahí decido. ¿Encontré el 500? No, no lo encontré. Bueno, el número que yo quiero buscar, el 500, ¿es mayor a lo que estoy viendo? Sí, es mayor el 500. O sea, ese número, mi número 500, en realidad, sí, el número que veo es menor, ¿sí? Al 500. Entonces ahí ya decidí y vuelvo a descartar la otra mitad hasta que lo encuentro. En este caso ya me voy a mover a un único casillero o al otro y ahí directamente se me termina el problema. Este caso es muy muy chiquito. Pero fíjense, ese sería un poco el algoritmo que nosotros seguimos en una búsqueda binaria. Y vamos truncando la mitad, vamos eliminando la mitad del problema. Porque tenemos esta condición inicial garantizada desde el principio que los datos que están ahí están ordenados, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que ver el algoritmo de vuelta, el pseudocódigo, ¿sí? Lo más, digamos, humanamente posible descrito, tendríamos algo como esto en un principio, ¿sí? Estamos preguntando si el número está en la casilla del medio, ¿sí? Retorno verdadero, o sea, la casilla del medio es la que yo abro. Retorno verdadero. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que ese no sea el caso y que el número que estoy viendo, o sea, el número que yo estoy buscando sea menor a lo que está en la casilla del medio, ¿sí? Entonces tengo que buscar en la mitad izquierda. Si estuvieran ordenados al revés, busco de la otra mitad. Eso es indistinto. Ese no es el problema, como les repetí. El problema es, digamos, asumir que está ordenado de algún criterio.
puede ser que no esté y que sea al revés, que el número sea mayor, entonces busco en la mitad derecha. Y ahí termina nuestro algoritmo, ¿sí? Pero fíjense que también tenemos que controlar en el caso de que me haya quedado sin casillas, ¿sí? Fíjense cuando puede pasar de donde que yo esté en la mitad y ya el problema se redujo tanto que me quedé sin ninguna casilla y ya es porque no encontré el número. Fíjense en ese último caso en donde yo estaba, tenía el 5, el 6 y el 7, me paré en el 6, supónganse que decidí que tenía que seguir buscando en el 5. Y cuando agarro el 5 y lo abro, tampoco está ahí. Entonces, dividir el problema al medio, bueno, podría detectar que no tengo más problema a dividir, pero básicamente no hay más casillas. No hay más casillas o problema a dividir, con lo cual retorno falso porque no lo encontré. Y eso se podría chequear, ¿sí?, al principio de este programa inicial. Fíjense acá, lo cambié y ya lo traduje un poco más cercano a lo que sería en C. Estoy usando los if. Entonces, if no hay más casillas, return false. Después, ahí termina el programa. Y después hago un if, enlazado con else if. Y digo, if número está en la casilla m por la casilla del medio. En algún punto voy a tener que tener la matemática que decide m qué índice de mi arreglo es, pero asumamos que está eso en el programa. Entonces yo miro qué hay en la casilla de m, si está ahí el número, retorno falso, y si no, hago la matemática y pregunto si mi número es mayor o es menor y busco de un lado de la casilla o del otro. Fíjense cómo está especificado. Para buscar a la izquierda es casilla de 0 hasta m-1, ¿sí? Estoy buscando en toda esa porción. Reduje a la mitad mi zona de búsqueda, por decirlo así, y si no, busco del otro lado, desde m+1 hasta n, que sería el fin, el último índice, digamos, n-1, el índice de mi array, ¿sí? Mirando este problema, fíjense que nosotros acá empezamos a ver otro tipo de algoritmo. Recuerden el de la búsqueda lineal, nosotros teníamos un for, ¿sí?, ahí. Este también es un algoritmo en donde nosotros estamos trabajando con un bucle, estamos repitiendo, ¿sí?, la búsqueda del algoritmo, pero fíjense, lo que hacemos es como que se llama al algoritmo en sí mismo, o sea, buscamos otra vez. Fíjense que parte de la definición del algoritmo es usarse a sí mismo. Fíjense que nosotros en dos partes decimos buscar. Buscar es esto mismo que nosotros estamos definiendo. Entonces estamos definiendo un único paso. Vamos a ver este concepto ahora en la misma clase de teoría un poco más adelante. Pero tienen que imaginarse que esto se va a repetir una cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Bueno, fíjense que acá lo importante es este tipo de algoritmo en donde nosotros estamos partiendo el problema y estamos eliminando una mitad del problema, ¿sí?, ya en el primer paso. Si bien el primer paso tiene una serie de, justamente, sentencias que se ejecutan, tenemos un if no hay casillas, un if número está en esta casilla o if número mayor o menor, ahí tenemos 2 o 3 pasos que estamos ejecutando siempre. Cada vez que estemos centrados en una casilla y tengamos que analizarla, vamos a ejecutar un número fijo de pasos, los if. Y también el paso de seguir buscando en una de las dos mitades. Pero fíjense lo característico que estamos eliminando de cuajo toda una mitad del problema. Esto obviamente no es necesario que se lo acuerden, pero básicamente cuando ustedes vean algoritmos que trabajan con esta estrategia de dividir para conquistar, de dividir el problema en grandes mitades, puede ser en múltiplos, ¿sí? No tiene por qué siempre ser dividir al 50, o sea, el 50% del problema, puede ser un 25%, pero básicamente cuando se trabajan con problemas o algoritmos que van eliminando mitades, ¿sí?, del problema, del tamaño total del problema, y se van centrando en esas mitades que van trabajando, fíjense que el problema se va reduciendo por mitades cada vez, ¿sí? Eso siempre tiene una relación con el logaritmo de n. Yo no lo sabía hasta mirar el material para esta teoría. Por eso les repito, no es importante que ustedes recuerden esto, pero básicamente que identifiquen estos patrones. Si nosotros tenemos un bucle que tengo que, en el peor de los casos, recorrer absolutamente todo
el tamaño del problema, tengo un bucle de orden n de ejecución. Ahora, donde me topo con problemas que eliminan la mitad o eliminan una parte de todo el tamaño del problema en sí, y eso se reduce cada vez que sigo avanzando de mitades en mitades, ahí ya tengo algo relacionado con el logaritmo de n. Entonces, de vuelta, si lo vemos en las notaciones, nosotros podríamos decir que la búsqueda binaria está en el orden de, el peor de los casos, en el orden de logaritmo de n. Y en el mejor de los casos, lo vimos, la primera, digamos, la casilla del medio que nosotros abrimos, ahí ya encontramos nuestro número. Entonces, lo que sería el omega es en el orden de 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora los voy a dejar con lo que sería una implementación. Vamos a ir al escritorio. Me van a ver a mí implementar ahí un programa muy simple relacionado con esto que vimos de búsqueda lineal, y vamos a ver la búsqueda lineal con números. Recuerden esto, la definición del problema, ¿sí? Y qué era lo que nosotros estábamos haciendo, ese pseudocódigo que estábamos trabajando, y vamos a ver cómo se comporta esto en la computadora. Bueno, muy bien, así que ahora lo que vamos a hacer es, justamente, como veíamos en la teoría, implementar la búsqueda, un programa para lograr la búsqueda lineal de números. Vamos a copiar nuestra carpeta Basic Program Linux, vamos a continuar como veníamos trabajando en la materia 3 de arrays, vamos a pegarlo ahí. Fíjense, estoy trabajando nuevamente, si bien tengo mis librerías de dprog, la carpeta volvió a comenzar de cero. Proyecto CM4 es como me estoy organizando yo en este caso, por si ven algo diferente de lo que era la materia anterior. Bueno, vamos a agarrar nuestro template y vamos a comenzar. Vamos a dejar el include stdio en ese lugar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a declarar un array. Vamos a tomar un array similar a lo que veníamos utilizando en la teoría, ¿sí? Ese array en donde estuvimos viendo algunos ejemplos, esos casilleros básicamente, y vamos a hacer una búsqueda sobre eso. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir un array de números, ¿sí? Y este array podemos declararlo de la siguiente manera, ¿sí? Declaramos int números, un array, y vamos a decir que tenemos 8 posiciones, y podríamos empezar a escribir, ¿sí? Números de 0, le voy a asignar el valor 2, números de 1 le voy a asignar el valor 5 y así sucesivamente, ¿sí? Pero otra de las formas que nosotros teníamos, voy a dejar esto comentado, ¿sí? De esta manera, pero otra de las formas que nosotros teníamos de trabajar era hacer algo como esto, si recuerdan, de lo que era la materia anterior. Entonces ahora nosotros podríamos tranquilamente definir el array sin tener que incluso preocuparnos por la longitud que tiene nuestro array. Estoy mirando la ayuda a memoria en la otra computadora de cómo tiene que ser definido. Y ahí tenemos la definición, lo que sería la declaración de nuestro array de números inicial, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es justamente concentrarnos en la implementación del algoritmo de la búsqueda lineal. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer ahora es recorrer todo el array. Eso es la búsqueda lineal. Vamos a recorrer el array posición por posición. O sea que nos vamos a mover primero en la posición 0, después a la 1, a la 2, a la 3. Vamos a ir moviéndonos en cada uno de los índices de este arreglo. ¿Y eso se acuerdan cómo lo hacíamos? Bueno, yo voy directamente a escribirlo, ¿sí? Vamos a declarar algo así como una variable i. Y vamos a recorrer el arreglo diciendo que mientras i se mantenga menor o igual a 7, directamente lo vamos a hardcodear, a cablear, como se dice, solamente para este ejemplo. Y vamos a hacer lo que sería el primer bucle. De esta forma estamos recorriendo todo nuestro array. Y lo que vamos a hacer ahora es acá preguntar, ¿sí? Si encontramos o no encontramos el valor que estamos buscando. Supongamos que lo que queremos buscar nosotros es el valor 7, el que está en la última posición. Entonces vamos a hacer muy simple, vamos a cablear todo en este primer ejemplo. Entonces vamos a decir que si la posición en la que estoy recorriendo en este ciclo es igual a mi valor número 7, o sea, si números de i es igual a 7, bueno, en este caso encontré el valor que estoy buscando y voy a hacer un printf
lo encontré. Y además vamos a utilizar este concepto de el código de retorno de nuestra función main para saber de que es un éxito, terminó exitosamente porque encontró el valor que tenía que hacer. Ahora, fíjense, ¿dónde piensan ustedes que yo tendría que agregar en este programa lo que resta? El caso en donde si yo no encontré el valor. Fíjense, nosotros estamos tratando de buscar el 7. Obviamente no sabemos inicialmente si está o no el valor 7. Vamos a poner el valor 3, más que nada como para no confundirnos con este 7 que es el de la longitud, ¿sí? Si encontramos el valor 3 dentro del array, muy bien, lo va a encontrar. Ahora, en el caso de que no lo encuentre, que nosotros acá estuviéramos poniendo, digamos, el valor 10, ¿cuándo nosotros tendríamos que tirar un error? Piénsenlo. Yo ya directamente lo que voy a hacer es colocar esto en este lugar. Ustedes pueden poner una pausa. Fíjense, si lo ponemos al final, cuando terminamos toda la recorrida de nuestro array, es en el punto en donde nosotros sabríamos si un valor existe o no. Tenemos que al menos recorrerlo en forma completa para saber si el valor que estamos buscando existe o no existe. Entonces, al final, si llegamos a este punto sin haber salido, supongamos que lo encuentra directamente con el return 0, va a terminar nuestro programa. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es, el programa va a continuar porque no encuentra el valor, entonces ponemos no lo encontré, ¿sí? Y acá podemos decir un return 1, supongamos, como un código de error en nuestro programa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pedir una terminal, que si mal no recuerdo, ahí estamos. Abrí una ventana de terminal directamente. Estamos en Linux, así que vamos a hacer un ls. Ahí tengo todos los directorios. Me voy a mover a My Projects y dentro de My Projects tengo uno que se llama, vamos a cambiarle el nombre, no me gusta ese nombre. Vamos a poner, este se llama búsqueda lineal n lineal, no, búsqueda lineal en números. Y acá vamos a poner búsqueda lineal en números. Muy bien. ¿Qué sucede si hacemos make en este caso? Muy bien, me estoy olvidando de poner un punto y coma. Fíjense, me dice en la línea 18. La línea 18 está ahí. Vamos a poner el punto y coma. Return 1. Está en verde, no dice nada. Lo grabamos. Está grabado. Vamos a hacer otro make. Y ahí compiló bien. Vamos a hacer un clear como para poder ejecutarlo ahora. Y esto tendría que ser un punto barra main. Y vamos a ejecutar este programa. Lo estamos ejecutando buscando el valor 10. Vamos a ver qué sucede. No lo encontré. Me he olvidado de poner los barra n's al final. Pero sabemos que está funcionando, ¿sí? Vamos a compilarlo nuevamente. Vamos a borrar. Y vamos a ejecutar nuevamente el punto main como para verlo más claro. Fíjense, está en rojo en la terminal porque tiró un error, no lo encontró. Y si nosotros pusiéramos el valor 3, lo estoy grabando todo cableado. Es solamente como para hacer una prueba. Vamos a hacer un make, vamos a hacer un clear para ejecutarlo y verlo correctamente. Y vamos ahora a ejecutar main otra vez. Y muy bien, tenemos en azulcito, lo encontré. Fíjense cómo nosotros hemos implementado con un for, con un único bucle y con un if, lo que sería una búsqueda lineal. Y tenemos que recorrer todo el arreglo en donde nosotros tenemos los valores que estamos buscando. Nos seguimos charlando en la teoría.